Mira, nosotros mañana vamos a tener lo que es el encuentro joven, la resonancia espiritual, pero la resonancia es para quienes están vivos. Hoy vamos a tener la autopsia espiritual. ¿Qué es una autopsia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Exatamente. Es para descubrir de qué se murió una persona. Entonces, un ejemplo, si hay un crimen, ahí vienen los médicos forenses o recibe el cuerpo de la persona para diagnosticar de qué fue la causa de que aquella persona haya muerto. Los médicos forenses reciben el cuerpo y hacen una autopsia. Y aquí tenemos un cuerpo. Cuando yo quite aquí la tela, digan, ¡ah! Esto aquí, este aquí es el cuerpo y eso aquí es un joven que está muerto espiritualmente, un joven caído, un ex obrero, un ex pastor. Eso aquí es un líder caído, muerto. Y nosotros vamos ahora a descubrir las causas de por qué él murió. Hoy yo voy a venir de... ¿Cómo se usa? Pero eso no va en el... Ah, es así. Ah, ok. ¿Entiende? Entonces, como doctor, yo tengo... amor, agarra para mí, por favor. Yo dejé en la bolsita de mis cosas, tiene la linterna que yo dejé ahí. Entonces, yo tengo aquí, y vamos a hacer juntos la autopsia de un joven muerto, de un líder caído, de un ex obrero y de una persona que se apartó de la iglesia. Ya está muerto, murió. Ya no tiene vida, no siente nada, está muerto. ¿Y cuáles fueron las causas de su muerte? Bueno, cuando un médico forense recibe un cuerpo, ele tiene que hacer ¿qué? Un laudo, ¿o no? Una de las cosas que va en este laudo es, además de la causa de la muerte, es el horario en que murió. ¿Quién que ya perdió algún familiar que falleció? Y los doctores le dieron el horario, porque tiene que ir en el laudo. En el día, en la fecha esta, a las 10 de la mañana, esta persona ya no tenía más sentidos vitales, ya no tenía vida. Signos vitales, gracias. Entonces, ¿cuándo es o cuándo fue? La llave está con Jonathan. Él debe de estar ahí afuera, Jonathan, el auxiliar. ¿Cuándo fue que este joven murió? ¿Cuándo fue que este líder cayó? ¿Cuándo fue que este hombre, esta mujer que era de Dios, se apartó? ¿Cuál es el horario? Si yo fuera aquí ahora a hacer un laudo, ¿qué horario yo pondría para esta muerte? Antes de decir la causa, ¿cuál fue el horario en que él murió? Porque, repito, por ejemplo, la resonancia, los análisis, el laboratorio, es para hacer estudios, exámenes de una persona que está viva. ¿No es así? Sí. Esa aquí es la autopsia de quien ya murió. Ahora es, ¿en qué horario murió? ¿Qué día fue que murió? El día y la hora en que dejó de escuchar a Dios. En el horario y en el día en que esta persona dejó de escuchar a Dios, obedecer a Dios, vivir por la fe y empezó a escuchar su corazón. En ese momento murió. Podríamos dar un nombre a este hombre aquí, o a esta mujer, ¿no? Le vamos a llamar de qué? Un joven caído. ¿Cómo se llama este joven caído? Caín. ¿Caín? Leonardo. Sofía. Nostradamus. Entonces aquí está. Mira, cuando ustedes ven, un ejemplo, un ex obrero, una ex obrera, un joven que era muy firme, que ahora está caído, una persona que se apartó de Dios, la caída de una persona de Dios no es repentina, no es de la nada.
Ustedes deben de siempre recordar la historia de Saúl, que Saúl, él era un rey de la Biblia, que el Espíritu de Dios se apartó de él, pero aún así él seguía siendo rey. O sea, él siguió teniendo el título de rey, la posición y vestiduras de rey, sin embargo, él ya no era más de Dios, Dios ya no estaba más con él. Y así le pasa a mucha gente. Cuando vemos un hombre o una mujer que era de Dios caído, esta persona ya cayó hace mucho. Gracias. Entonces vamos a ver aquí si realmente no está... ¡Ay! Vamos a escuchar aquí su corazón o sus corazones no tienen, ¿eh? Vamos a ver su corazón. A ver. ¿Ustedes saben por qué se pone la linterna en los ojos? Porque si está muerto, ¿qué pasa? Nada. ¿Y si está vivo? Una de las maneras también de ver si hay signos o signos vitales es intentando... ¿Cómo se llama eso? Ver si hay pulsaciones. Entonces ustedes ven, haciendo aquí la autopsia de este joven caído, su laudo es horario, la hora que dejó de oír a Dios. ¿Qué día? El día en que dejó de obedecer a Dios y dejó que su corazón le guiara. Las causas, checando todo su cuerpo, haciendo bien un análisis, detectamos que malos ojos, falta de pensamientos de las cosas de Dios, de pensar en las cosas de lo alto, sino que dejó que los malos pensamientos le dominara. En su boca podemos detectar también otro problema, que fue una causa de su muerte. Dejó de hablar de la palabra de Dios para hablar palabras negativas. Sus oídos están completamente podridos. ¿Consiguen ver ahí? A ver. Porque empezó a escuchar a las personas que no debería. Empezó a dar oídos a las personas que no debería de dar. Dejó que las voces de Satanás dominaran su mente. Lo peor está aquí en su corazón. Abrimos aquí y vimos que su corazón estaba todo completamente contaminado. La Biblia dice en Proverbios que de todas las cosas de las que se debe de guardar, ¿guarda qué? El corazón. Está escrito en Proverbios, si no me equivoco, es el 14 o el 18 o algún Proverbios. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Guardar el corazón significa que el corazón es responsable por donde yo almaceno mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes. Una persona que no guarda el corazón es aquella persona que está con su corazón abierto a todo. Y la Biblia lo dice que engañoso es el corazón y corrupto más que todas las cosas. El corazón es engañoso y corrupto más que todas las cosas. Su naturaleza humana, si te domina, te va a llevar... ¿Aquí se dice óbito también? ¿Óbito? ¿Óbito? Óbito. ¿Óbito? Óbito en portugués es muerte. Deceso. Deceso. Ahora, imagínense aquí, si quizás no fuera aquí, ¿cómo se llama eso aquí? ¿Ese muñeco? Manequín. Si no fuera el manequín aquí acostado, y si quizás fueses tú aquí, y estuviéramos analizando por qué murió tu fe, por qué no estás firme, por qué caíste, ¿qué vamos a detectar de tu vida? En tus pies vamos a ver que tus pasos, caminaste y fuiste a donde no debería de ir. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nos olvidamos que la Biblia dice que el pecado siempre nos va a encontrar. Por más que una persona quiera ocultar, engañar, disfrazar, yo no sé si ustedes saben, pero la Biblia lo dice allá en Génesis, que el pecado, él viene detrás de nosotros. Es imposible que una persona logre ocultar un pecado. Es imposible. Ella puede por unos meses, quizás por unos años, pero tarde o temprano lo que ella hizo viene, ¿cómo se dice? Sale a la luz. Es imposible. La única manera de que uno no sea expuesto es cuando uno reconoce, confiesa y abandona.
Por isso eu les digo a vocês, é melhor confessar uma tentação que confessar um pecado. Quando uma pessoa confiesa, ela se arrepende e abandona, ela não é exposta. Agora, quando uma pessoa ela oculta e ela não reconhece, tarde ou temprano todos vão saber, porque o pecado vai vir detrás de ti e ele te vai encontrar e ele te vai derribar. E o que creías ser secreto, oculto, vai ser sabido de todos. Não há como ir. Le alcança. A autópsia de um jovem caído é: deixou de orar, deixou de ayunar, deixou de creer que a obra era de Deus, começou a ver solamente a los hombres, guardou em seu coração ressentimentos, se llenou de malos ojos e Jesus dijo: si tus ojos são buenos, todo tu cuerpo se llenará de luz. Si tus ojos são malos, te llenarás de tinieblas. Nadie cai de la noite a la mañana. Ah, pastor fulano já não quer mais vir à igreja. Isso não é de agora, isso já vem de há muito tempo. Uno lo está alimentando, uno está planeando, e como já nos ensinou uma vez o obispo, creio que foi o obispo Renato que nos dijo assim, que antes de que mi cuerpo llegue a um lugar, primeiro vai mi espírito, primeiro vai mi mente. Los pensamientos, ellos ensaiam mis acciones. Nadie hace nada sin antes pensar, aunque a veces no razona, pero antes pasa por mi cabeza. Entonces, antes de que mi cuerpo cometa un pecado, primero yo lo hago en mi mente, en mi cabeza. Nadie llega así a la casa, llegué a la casa y me voy a masturbar. No, primero lo concebes en tu mente. Y después tu mente va y hace que tu cuerpo siga lo que ya estaba en tu mente. Nadie llega así, ¿sabes qué? Le voy a besar este hombre, esta mujer. No, eso fue alimentado, fue preparado. Y en el momento en que se concibió, es ahí que estaba el pecado. De hecho, ¿ustedes saben de dónde viene el pecado? ¿Cómo nace el pecado? ¿No saben? Está en la Biblia. ¿Ustedes no saben dónde está el pecado? ¿Sabe dónde viene el pecado? Abra tu Biblia en Santiago, por favor. Si tienes una Biblia ahí. Santiago. Santiago. Santiago, por favor. ¿Puede cerrar la puerta y dejarla así? Santiago. Santiago. ¿Encontró? Santiago. Santiago. ¿Encontró? 660, la página de la... Santiago. ¿Encontró? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Aí. Uhum. Gracias. ¿Encontraron? Muy bien. Santiago, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 97. Por eso estoy buscando todavía, calma. Aqui. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 12, por favor. Santiago 1, versículo 12. ¿Quién me presta la Biblia? Aquí no hay Biblia. Santiago 1, 12. Dice así: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. 13. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que
cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia... Mira, aquí está la explicación de cómo nace el pecado. Ustedes que están sentados ahí, senta aquí, mira, hay 2 lugares aquí. Voy a venir aquí. Aquí hay 2 lugares. Bem, vamos, Davi. Os que jogaram futebol não querem porque estão sudados, não sei. Pero, senta aí, senta aí. Aqui hay 2 lugares. Pode venir. Vocês vão saber de como nasce o pecado. Uma pessoa que pecou, nadie peca de la nada. Nadie deja a Dios de la nada. Nadie sale de la iglesia de la nada. Es una caída lenta, pero es en el momento que, la hora y el día en que yo dejo de escuchar a Dios. En ese día, en esta hora que yo dejo de escuchar a Dios y vivir por la fe, yo ya morí. Aunque quizás yo sigo como obrero, sigo como pastor, sigo como joven, cuidando de una tribu, estoy en una nación, pero en aquel día en que yo dejé de oír a Dios, listo, yo morí. ¿Me explico? Aí aqui diz, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hay Biblias que dicen diferente. ¿Qué dicen las otras Biblias? Pasión, y ahí. Aquí hay una... ¿Cómo? Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así es. ¿Alguien más dice diferente? ¿Cómo dice ahí? Lo que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia es atraído y seducido. O sea, exatamente essa versão é a que me chama a atenção, porque a Bíblia deixa claro que aqui diz pasión, outros dizem seu próprio desejo, mas a Bíblia deixa claro que é de acordo a la codicia de cada um. Eu sou tentado por mi própria natureza, por los malos deseos que estão dentro de mim. Não é por Deus. São por las coisas que me chamam a atenção. O pecado empieza com a codicia, com mirar a lo que não se deveria de mirar. Mira como funciona o pecado. Aqui diz que, versículo 15, después, quando la pasión ha concebido, dá a luz el pecado. E quando el pecado é consumado, engendra ¿qué? Mira, 3 passos para pecar. Essa reunião está bueníssima. 3 passos para pecar. Primeiro passo, hacerle caso a tus pasiones, a tus codicias, a la naturaleza humana que está em ti. Todos somos tentados no ejemplo. Pastor, eu jamais roubaria. Pero por que eles roubam? Pastor, eu jamais me acostaria com uma pessoa. Pero por que outros se acuestam? Porque cada um é tentado por sua codicia, por el mal que está dentro de uno mesmo. ¿Se me explico? Aí eu sou tentado, me chama a atenção e eu quedo, como se diz, dentro de mim, alimentando aquela codicia, aquele pensamento, aquela ideia. Luego, quando ele é concebida, depois de haver seduzido por minha própria paixão, ele é concebida, ele dá à luz o pecado. Então eu estou a vez já embaraçado de algo, de um pecado. Não sei se me deu a entender mais ou menos. Para que vocês tenham uma ideia, uma vez eu escutei de um pastor que ele havia sido seduzido por sua própria paixão, mal casado, um pastor mal casado, eu lhes digo assim, por quê? Porque ele deixou que sua esposa alimentarem nele o sentimento de que vamos a deixar a obra de Deus, vamos a estudar e trabalhar e ganhar dinheiro, não vamos a sair da igreja, não nos vamos apartar de Deus, vamos a seguir na fé. E ele ou ela logrou fazer que nele esta paixão fuera concebida. Ou seja, quando deu a luz ao pecado, que foi quando ele decidiu sair da obra, antes este pastor comentou. Ele disse algo assim como que alguma coisa assim, não, já não se pode mais, não, a obra já não sei o quê, como que quejándose del liderazgo da igreja, de los pastores, de los obispos, como que com muita insatisfação, pero já nesse momento ele já estava quê? Embaraçado de quê? Del pecado. Já estava dentro dele. Ele estava esperando um momento, uma oportunidade. Que, por certo, quando vino um momento difícil ou uma pressão,
La primera cosa que hicieron fue salir. Una vez yo me acuerdo así que yo entré a la obra. Nos entramos a la obra de Dios como para ser pastores, ¿no? Todos solteros. Y ahí fuimos al cuartel. El cuartel es donde los chicos quedan, los auxiliares solteros, y todos fuimos para lejos de nuestra mamá y nuestro papá. O sea, yo estaba a más de 100 kilómetros de distancia de mi mamá. Habían chicos también que eran de otros lugares lejos. Y yo me acuerdo que habíamos amanecido en la primera semana y estaba ya unos, ¿cómo se dice? Unos susurros de que uno de los chicos, ele já havia sido entrevistado, ele dijo que tinha o Espírito Santo, já havia sido aprovado para ser preparado e ser pastor. Ele se foi depois de uma semana, porque ele extrañava a mamá. Ele não avisou a nadie, ele agarrou a maleta e se foi. Nem avisou. Pero isso não foi allí naquele momento, não foi depois de uma semana. Já estava aqui? Dentro dele. Ele já estava embaraçado. Ele já entrou quizás a la obra embaraçado de algum dia sair. Ou não é verdade? Porque todos extrañamos a mamá. Pero ele deixou ser levado por sua paixão. Satanás, ele sempre vai trabalhar com nós de acordo a nossa debilidade. ¿Se me explico? E neste caso deste auxiliar, foi a mamá de ele que logrou fazer que ele saliera da obra. Pero há outros casos piores. Casos assim gravíssimos. De pessoas que hacen como... Vocês conhecem a história de Jacob e Esaú? Conhecem? Por que a Bíblia diz que Deus odiou a Jacob, a Esaú? Mira, vocês sabem que Deus é um Deus amoroso. Vocês sabem que Deus é um Deus de misericórdia. Pero por que Deus dijo que odiou a Esaú? Porque antigamente na Bíblia, todo hijo que nascia primeiro era chamado de quê? Primogênito. El primogênito. E por ser el primer hijo, ele tinha direito a toda a herência de seu padre. Quem era seu padre? Bueno, para os que não sabem, vamos a empezar aqui, não? Jorge Negrete engendrou a Alejandro Fernández, que engendrou a Luiz Miguel, e depois? Aí vino Emiliano Zapata, Benito Juárez, Vicente Fernández, Guerreiro. Aí, de repente, vino Abraão e Isaac. Quem era? Isaac era papá de quienes? Jacob e Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú ou Jacob? Esaú. Os dois nasceram juntos. Porque Jacob le agarrou del talão de seu irmão e já nasceu pegado e salió hasta las tripas de la mamá, ¿no? Pero salieron juntos. E aí, ele era para ser el heredero e el próximo jefe. Não era para que hoje dijéramos, oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Era para ser, oh Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Pero por que Deus odiou a Esaú? Porque ele rechazou a bendição de Deus. Los planes de Deus, lo que Deus havia preparado para ele. E por quê? Porque um dia ele tinha hambre e ele chegou de la caceria e le disse a seu irmão: "O que estás fazendo aí?" Ele: "Não, aqui umas papas com salsicha." "Ah, não, é que tenho hambre, não sei o quê." Ele disse assim: "Mira, eu te dou, pero me tienes que me dar o direito de ser el heredero." E ele disse assim: "De que me sirve isto? Se eu tenho hambre, eu quero comer, dame a comida." Ele: "Não, me tienes que jurar." Ele: "Sabe, eu te juro, pode agarrar." E nesse momento, ele agarrou algo material, momento, se quitou sua hambre e passou a bendição para seu irmão. E seu irmão valorou a bendição. Vocês me estão entendendo mais ou menos? Pero quizás também já estava dentro de ele. Nadie peca dela nada. O pecado ele está sendo concebido. Quem aqui nasceu de 9 meses? Quem aqui nasceu, não? Porque um exemplo, para os que não sabem, perdão, pero vocês não foram traídos por um pajarito. Perdão, se dice como? Cigüeña? Não, não foi a cigüeña que les trajo. Perdão, se tu mamá te enganou, perdão, não foi uma cigüeña que te trajo. Quem te trajo foi o seguinte: um dia tu papai, tu mamá, te guste ou não te guste, eles se acostaram e al dia seguinte tu nasciste.
No. ¿Tardó qué? Por lo menos 9, porque hay quienes nacen a veces de embarazo de riesgo, 5, 6, 7, 8, 9, pero lo ideal es que sean de 9 meses, ¿no es así? O sea, no nació de inmediato. El acto del embarazo fue en aquel día. Pero para después ver, entonces ustedes deben entender que el pecado es así. Yo hoy me embarazo dele. Hoy yo codicio, hoy lo imagino, hoy yo lo planeo, hoy yo tengo dentro de mim e lo vou alimentando, e a pança vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e nesse dia eu já morri, aunque eu todavia não caí, não me apartei, não saí de la FJU, não deixei de venir a la igreja, todavia não deixei de orar, pero eu já estou muerto. E depois de que eu hice caso a las pasiones de mi carne, eu vou a dar a luz el pecado. E quando o pecado nasce, que é aí quando todos se dão conta, todos se enteraram. Fulano já não quer mais vir, fulano cayó, pastor, fulano não está bem. Sim, ele não está bem de hoje. É que hoje nasceu o pecado. Hoje descobrimos que morreu. Hoje chegou aqui a los médicos forenses o corpo. Agora vamos a descobrir a causa. Havia deixado de orar, havia deixado de ajunar, deixou que os malos ojos entraram, a malícia entrara em seu coração, o ressentimento. Tu nunca vas a ver um exemplo, um jovem firme de Deus, que está leyendo a Bíblia, que hace ajunos, que ora, que tem vida com Deus, comunhão com Deus, muerto, ou desistindo, ou desanimado. Não dá tempo de dar a luz ao pecado, porque assim que vem a ideia, uma pessoa de Deus lo contrarresta, lo ata, busca ajuda. Busca ajuda. Porque infelizmente muitos chegam assim para nós. Já está morto. E já está morto, o que vai ser? Nada, já não tem mais. Aí termina dizendo como? Olha, aqui abriu em Hebreus. Como termina aí? Dizendo? Como é? El 15. Ajá. Después, quando a paixão ha concebido, dá a luz o pecado. E quando o pecado é consumado, ¿qué? Aí viene la muerte. Aí vem a muerte. Primeiro passo é embarazar-se, é concebir, é alimentar, é desejar, é codiciar, é imaginar, é jugar com a mente. Mira, toda atitude empieza com um pensamento. Os pensamentos ensaiam mis acciones. Nadie dice, vamos a roubar aqui de la nada el borrego de edad. Não. Bodega Aurrera. Borrega de... Não. Bodega Aurrera. Não é assim. 3B. Vamos aqui a hacer aqui um sequestro. Vamos, ¿sabes qué? A matar. Un ejemplo, ¿quiénes? Me voy a quitar la vida. Não é assim. Estou aqui de la nada. Estou aqui vendo TikTok. ¿Sabes qué? Me dio ganas de quitarme la vida. Não é assim. Hasta el momento de llegar a la muerte, hasta la muerte física, primero acontece la muerte espiritual. Entonces mira como la Biblia dice cómo nace el pecado. El pecado empieza con deseo, una pasión. Después yo lo alimento, al invés de abortar yo lo alimento. Es el único aborto que somos favorables, ¿no es ese? De que yo tengo que abortar esa idea que está dentro de mí, yo me embarazo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ahí nace el pecado y el pecado consumado, ¿qué me trae? Muerte. Aqui está um ex-líder, aqui está um ex-obreiro, aqui está um jovem que era firme. Esse jovem trajo muitas pessoas à igreja. Esse jovem, ele era pero muy de Deus. Foi muito usado por Deus. Ele brillava, ele hacía a diferença. Pero ele está muerto. E a muerte é o resultado de quê? Que é o que provoca a muerte? Leia aí outra vez o versículo 15, por favor. Os que estão vivos. Después, cuando la pasión, ¿qué? Ha concebido, da luz al pecado. ¿Y el pecado es qué? Consumado. Ese es tan fuerte que Jesús dijo así, mira, si una persona, él dijo referente a los hombres, si un hombre le mira a una mujer y sin haberse acostado con ella, solamente le desea, le codicia, ele já consumiu o acto, já cometeu o pecado. Antigamente, na lei de Moisés, para que eu pudesse ser considerado, um exemplo, um adúltero,
me tenían que casar con una mujer, o un hombre y una mujer casados juntos. Jesús dijo así: yo voy más allá. Solo de que ustedes miren con una intención diferente, ustedes ya pecaron. El pecado, una vez consumado, estaba dentro de mí, ahora yo lo voy a externar. Ele genera o engendra ou provoca, o que você disse? Ele produz, o que? Como está escrito? Engendra, produz, engendra. Engendra a muerte. Engendra a muerte. Engendra, pero engendrar não é engendrar? Como? Da luz a la muerte, ¿no? O sea, engendrar es salir el bebé o es entrar el bebé? Engendrar está dentro. Pero otra vez embarazo entonces. O sea, engendrar la muerte. O sea, yo embarazo la muerte, ¿es eso? Es que sí está mal esa parte. Tiene otro... Es que dice dar vida a un nuevo ser. Engendrar es dar vida. Bueno, como siempre, nuestro diccionario Gloria, quien quiera comprar, compre. ¿Cómo es? Dar vida a un nuevo ser. Engendrar. Engendrar. Entonces, engendrar, la Biblia dejó esa palabra, la traducción es engendrar, porque lo que quiere decir la Biblia es el siguiente: una vez que hayas consumado tu pecado, una vez que lo hayas hecho, cometiste el pecado, Él va a dar vida y Él va a provocar muerte. Hay casos de que son muertes físicas y hay casos de que la muerte es peor, es espiritual. Mueres espiritualmente. Y ahí llegas aquí a los médicos forenses y aquí vas a ver, vamos a ver tus últimos días de vida cómo fueron. Ya no quería más participar, completamente desanimado, no quería más participar, ya no tenía ganas de nada. Yo ya vi gente que estaba con nosotros, y eso no es historia, es algo real, que se volvieron locos psicológicamente, personas que se volvieron ateos, santeros, después de estar con nosotros. ¿Cómo puede eso? ¿Por qué murió? Quando vocês veem, por exemplo, um jovem caído, um obreiro caído, alguém que era de Deus caído, há uma causa para sua morte. Algo le hizo morir. Tiene día, tiene hora, y todos sabemos. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis: recuerden en dónde ustedes han caído. Piensa, razonen. Nosotros somos seres humanos susceptibles a las emociones, a los sentimientos, pero razonen. ¿Cuándo fue? Está bem, estou aqui falando com vocês porque somos cristianos. Pero isso le passa, por exemplo, a uma pessoa que foi violada. El dia em que la violaram, ela morreu. Ela hoje vive, trabalha, estuda. Pero naquele dia, essa pessoa morreu. Que é algo que lhe carga de por vida. ¿Se me explico? Estamos falando aqui entre nós espiritualmente. Pero há pessoas que também morreram el dia em que le traicionaram, le abandonaram, le foram infiel. Eu atendi uma vez uma jovem que se volvió lesbiana porque não se me acuerdo se su tío o su padre la violou e ela passou a ter asco de todos os homens. Não quero mais saber de homens. Eu prefiro mulheres. ¿Se me explico? Qual foi o dia e a hora da morte? E qual foi a causa da morte? Em la maioria dos casos são malos ojos, falta de entrega, falta de compromisso. É um dos poucos deixar de orar, de ayunar, ler a Bíblia, de practicar a fé. Então, muitos que serão ex já estão em meio de nós, já estão caídos. E Deus les permite escuchar essas palavras para dar-lhes oportunidade de levantar-se. Vocês veem que Judas quedou com Jesus até o último momento. E Jesus sabia o que Judas ia fazer. Pero ele aún así le dio oportunidade. Eu repito a vocês, não para meterles miedo, sino para decirles a verdade. O pecado les vai encontrar. Não há como ir. O pecado nos encontra. A melhor coisa é livrar-se antes. É reconhecer, arrepentir-se e abandonar. Listo, eu me quedo livre. E antes de que eu muera, e depois ser analisado, e eu me verva um testemunho na igreja. Só que não um testemunho bueno, um testemunho malo. Um testemunho. É como se eu estivesse aqui falando de várias pessoas que les vêm à mente ahorita. Vocês conhecem pastores e obreiros que um dia estavam aqui e agora estão assim, mortos. E quando vamos a ver a fundo a causa, sempre são as mesmas causas: cabeça, ojos, boca, oídos, é o coração, é a carne, é a paixão que uno foi concebendo dentro de ele.
Entonces es momento de que nosotros despertamos antes de que hagan una autopsia de nosotros. A veces él murió, ¿sabe por qué? Porque él, al invés de pedir ayuda, él prefirió ser orgulloso y seguir así. Al invés de pedir ayuda, él quedó así, orgulloso. No voy a decir nada. ¿Se me explica más o menos? Porque él quedó chateando con personas a las solas, a las escondidas, y gente, tarde o temprano, todos tus chates van a ser descubiertos en las redes sociales. Puedes esconder el tanto que quieras. Si Jesús es Jesús y es Dios de verdad, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, y nada escondido que no haya de ser manifestado. Confiesa, regresa a Dios, arrepiéntete. Puede que estés mal, enfermo, débil, pero no estás muerto. Antes de que mueras, busca ayuda y te vamos a ayudar. Amén. Esa es la autopsia de un joven muerto. ¿Cuál es la otra causa de su muerte? ¿Qué otra causa ustedes creen ser la muerte de una persona que era de Dios? Bueno, ustedes aprendieron cómo pecar, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo peca? Primer paso para pecar, ¿cuál es? Para nacer el pecado, ¿cuál es? ¿Ah? Deseo, pasión o codicia, lo mismo. Es dejarme llevar, ser guiado por mis deseos, pasiones o codicias. Cuando yo dejo que mis emociones me dominen. Y yo me entrego a ellas completamente, sin restricciones. Ahí ya empecé a concebir. Después del deseo y de la pasión, ¿qué viene? Alimentarlo. Es la gestación. Yo voy alimentando. En mis pensamientos, en mi mente, yo quedo imaginándolo. Yo voy a dormir y me quedo imaginando. Y usted sabe que hay que tomar cuidado, porque, por ejemplo, hay lugares, personas y hasta canciones que alimentan. Cuando viene a la iglesia una mujer que fue traicionada, yo ya le digo de inmediato, mira, deja de escuchar las canciones que te hacen recordar esa persona. Yo no sé ustedes, pero yo soy una persona que hasta el olor me hace recordar lugares y momentos. ¿Ustedes también son así? Sí. El baño es uno de ellos. Pero yo no sé si sería la palabra sensitivo. No soy sensible, no. Pero yo por el olor, el olor así, por eso me gustan las cosas que huelen rico, porque los olores me dan significados para lugares, momentos, cosas. Hasta el olor de un chicle, el beso de mi esposa, claro, ¿no? El olor, pero el olor del chico que yo iba a la escuela, el chocolate, el olor del chocolate, no sé si me explico más o menos. El olor del pastel, el olor así, ¿ah? Un perfume o la esencia de algún lugar, inmediatamente mi mente va boom, para aquele lugar. El olor. Y también hay canciones. ¿Ustedes también son así o yo soy extraterrestre? ¿Sí? ¿Sí también son así, no? Por eso que, por ejemplo, cuando yo, los jueves, hacemos la terapia del amor, ahí yo recibo como una joven que yo atendí el último jueves, 28 años. 28 años. Y ella 8 años con una persona. 8 años. Y ella hace un año fue a vivir con esta persona que vive hace 8 años. O sea, ellos están de novios 8 años y hace un año decidieron ir a vivir juntos. Y querían formar familia y todo, muy bonito. Pero en ese un año ellos ya se separaron, ya se divorciaron. Porque él la traicionó. Ella descubrió de él una infidelidad. Ella encontró en sus cosas algo y él dice que no tiene nada que ver. Ahí se acabó. Ella tuvo que regresar a la casa de su mamá y él sigue allá con su vida, pero son 8 años. Y por lo que ella me contó, él va a ser aquel tipo de persona que para recuperar a ella y a su confianza, fue lo que yo le dije a ella, un hombre para conquistar una mujer, ele habla griego, chino, lava los trastes, ¿o no es verdad? Como dice la Biblia, Satanás se hace de ángel de luz. ¿Ustedes sabían eso? Que hasta el diablo puede hacerse como un ángel de luz.
Lúcifer, Lucas, Lúcio, Luciano, Lúcio. Aí ele, para tentar volver com ella, vai ser de quê? De todo. Rosas, chocolate, não, tu eres la única, eres mi reina, te amo, te adoro, te quero, hasta tenerla outra vez. E quando tenga a ella outra vez, vuelve a ser lo mismo, porque no hay de otra. Solamente Dios puede cambiar la naturaleza de una persona, solamente Dios. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que yo le oriento a ella y le oriento a todos los demás. Mira, corta. ¿Qué es lo que tienes de él en tu casa? Sácalo. Tira. Hasta en las redes tienen que hacer ¿qué? Bloquea. No es, no voy a eliminar de mis amigos. Sí, pero si tú puedes todavía ir a ver, no lo haga. ¿Por qué? Porque es natural que esas cosas van a detonar sentimientos en ti. Y las pasiones es lo que inicia el embarazo del pecado. Empieza com o deseo, com a paixão, com a mente. Às vezes estás allá acostado pensando em algo e allí te estás embaraçando de algo que quizás não vas a hacer de imediato, só estás pensando e vas alimentando. Como Satanás não sabe o que pensamos, ele não é como Deus, pero ele vê as coisas que funcionam, as coisas las que somos inclinados, e ele vai trabalhando, hasta que eu já me embaracei, aí vou e dou a luz ao pecado, que é o momento de que agora estou seguro, já lo planeei muito em minha cabeça, e agora meu corpo vai a consumir este pecado, eu vou cometer o pecado, bum, este pecado dá luz à morte. Eu muero, minha fé muere, minha alegria muere, minha paz muere, todo muere. E eu lhe dije a ella, 8 anos, vocês foram viver juntos, todo equivocado. Não puseram a Deus em primeiro lugar, foram vivir como parejas sem princípio, sem valor nenhum. Não funciona, gente, não funciona. Não funciona, eu não sei como é que as pessoas não entendem que não funciona. Não vale a pena provar. Aí chegou o jueves passado, aqui la terapia del amor. Muerta. Tivemos que fazer como um forense, onde descobrir a causa. Faltou fé, faltou confiança, faltou obedecer a Deus. Porque a pergunta de Deus, sabe qual vai ser para nós? Quando Jesus regrese e haja todo o fim das coisas, a pergunta de Deus vai ser a seguinte: mira, eu nunca tuve nada de em contra que te gustasse esta banda, ou este cantante, esta cantante. Eu nunca fui de em contra que te gustara este esporte, como chama, deporte, este equipo de fútbol. Nunca fui de em contra que te gustara os tacos de tripa, de cerdo, de chicharrón. Não, déjalo aí. Nunca, Deus vai dizer assim: mira, eu nunca estive de em contra que fueras allá e jogaras fútbol e hicieras as coisas e que pudieras viajar e ganhar dinheiro e tuvieses um bom coche. Deus, eu estou seguro que Deus nos vai dizer assim: mira, não tenho nada em contra essas coisas, as que tu te gostava e amavas. Eu só não entendo por que não pudiste amar-me mais a mim que a estas coisas. Eu só não entendo por que, quando querias refugiar-te, quando querias sentir-te bem, ao invés de buscar-me a mim, ibas a comer. Ao invés de que eu fuera tu refúgio, ibas a ver pornografia, ibas a jogar um videojuego, ibas a fumar uma marihuana. Por que foi nestas coisas, ou por que nestas pessoas, por que não em mim? Se eu não sou suficiente, essa vai ser a pergunta de Deus. Por que buscaste nestas coisas ou nestas pessoas o que eu te podia dar e dar-te em abundância? E não está mal que te guste e vaya e vivas, pero mi refúgio, mi paz, mi esperança, minha alegria tem que depender só de quem? De Deus. Não necessitas tu buscar em outra coisa. É isso o que Deus nos vai perguntar. Não sou contra que te gostava o Homem-Aranha? Sim, está bem, o Homem-Aranha, está bem, Peter Parker, tranquilo, multiverso. Te gostava do Homem-Aranha? Não, pastor, me gostava do Homem-Aranha, eu me tatuei o Homem-Aranha, em meu quarto, de hecho, eu tenho várias aranhas. Eu não tenho nenhum problema de isso. Para Deus não te vai condenar por isso. Não, pastor, pero el Homem-Aranha é del diablo. Não, del diablo é hablar de los outros. El del diablo é hablar mal de los outros. Pero Deus não vai dizer assim: eu só não entendo por que amavas mais ao Homem-Aranha, a Peter Parker, que a mim. E fíjese que Peter Parker é chistoso, porque Peter Parker não tinha padre, sabia? Ele foi criado por quem? Por seus tios. Quem criou o Homem-Aranha? Estados Unidos. Allá temos o tio Sam, já escutaram isso?
ve que es una nación sin padres. Que los chicos a los 16 años, 18 ya tienen que salir de la casa. Es una nación huérfana. Que habla de los tíos criar. No tiene imagen de madre, de padre. Puede ver, la mayoría de las novelas, dibujos, caricaturas, películas son así. Porque la imagen de padre nos lleva directamente a Dios. ¿Se me explica? Entonces, vamos a pensar, realmente, si yo hoy estuviese acostado aquí, y fueran a ver en la pantalla las causas de mi muerte, mi laudo sería qué día y qué hora en que yo morí. Entonces, antes de que mueras, arrepiéntete, abandona y entrégate. El pecado viene por ti, no hay como huir, no tiene como ir. Puedes cerrar tu casa y poner un candado. El espíritu del pecado, el pecado es un espíritu. La única cosa que nos puede ayudar a no estar o vivir en pecado es la oración. Y cuando yo hablo de oración, yo hablo de vida de comunión con Dios. Es tener comunión con Dios. Vida íntima con Dios. No es orar solamente cuando estoy en la iglesia o leer la Biblia cuando estoy aquí. No, es fuera de aquí principalmente. Y es luchar con mis pasiones, contra mis pasiones, de contra mis deseos. Por eso la importancia de no quedar de boca cerrada. Puede ver, él no abre la boca por una de las cosas de su muerte. Porque al invés de pedir ayuda, terco. Al invés de pedir ayuda, él quedó como? Callado. Porque el diablo te engaña haciéndote pensar que si yo hablo, ahí se acabó. No, puede hablar, porque quien confiesa tentación nunca va a confesar pecado. Es más fácil decir así: pastor, estoy enamorado. Pastor, tengo un problema que para mí no es un problema, pero yo sé que es un problema. Ayúdame. Es mucho mejor que insistir y morir. Amén. ¿Quién comprendió? Médicos forenses, ¿tienen alguna pregunta? Estudiantes de la criminología. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Puede preguntar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, hoy hicimos la autopsia, mañana vamos a hacer la resonancia, y las resonancias son para los que están vivos, para saber qué tienes de enfermedad, qué tienes de problema, dónde está el cáncer arraigado. Ustedes saben, si el problema del cáncer aquí es en el brazo, es mejor quitarle el brazo. Fue Jesús quien dijo, ¿no? Es mejor quitarle el brazo. ¿O no es verdad? Queda así, pero por lo menos está a salvo. Yo no voy a mostrar a los demás para que ustedes no se escandalicen, ¿no? Pero aquí, está muerto. Ya no se puede hacer nada, no quiso pedir ayuda. Malos ojos, malos pensamientos, orgulloso. Uno más que se va al infierno, está muerto. Podía ser tú aquí. Me encantaría si dejáramos aquí una cámara escondida y dejáramos aquí para los que no saben eso aquí y les diera un susto, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Entonces ahora yo voy a hacer una oración y mañana nos encontraremos aquí temprano, pero yo quiero que ustedes reflexionen poniendo a ustedes en lugar de este cuerpo y pensando también en los demás. ¿Quién conoce a alguien que está apartado? Esta persona cuando murió o se apartó, tiene un día y la hora, que fue que dejó de escuchar a Dios. Y después concebió el pecado, nació, vino la muerte, murió, pero Dios puede y es poderoso para restaurar. La única cosa que Dios necesita es de humildad, que uno reconozca. Amén. ¿Cómo se llama eso aquí? ¿De quién es? ¿Sí? ¿Quién es el dueño? ¿Quién sabe? Bueno, por las ceras voy a descubrir, déjame ver. ¿Y para qué sirve eso? Para escuchar el corazón y los pulmones. No escuché nada. ¿Es arriba? ¿El corazón es arriba? Ah, es verdad. Es verdad. ¿Y el pulmón? ¿Cuál es el ruido del pulmón? El pulmón también hace bum bum, bum bum, ¿no? ¿Qué hace el pulmón? Yo me escuché por la nariz. Bueno, entonces
Hay que escuchar bien los pulmones, hay que escuchar bien el corazón. O sea, primero se va a un examen. Antes de descubrir un cáncer, uno tiene que hacer, ¿aquí se dice batería de estudios o no? ¿Cómo sería un listado, no? Varios análisis clínicos para descubrir la causa. Y ahí cuando se descubre la causa, uno va con el especialista y se trata y se sana, si lo hace bien. Y Dios nos quiere sanar, nos quiere curar, pero es como dice, ¿quién fue aquel hombre de la medicina? Aristóteles fue de la matemática, ¿no? Sí. Hipócrates. Yo creo que fue Hipócrates, después ustedes ven, está en la Biblia. Que le dijo que antes de preguntar a una persona si ella quiere ser sanada, no. Antes de preguntar si una persona quiere ser, no. Antes de ver si una persona quiere ser sanada, hay que preguntar si ella está dispuesta a renunciar las causas de la enfermedad. Es algo así. Es que hace mucho estudié medicina, no me acuerdo. Pero hay que ver cuáles son las causas de la enfermedad. ¿Qué me dejó enfermo? Claro, yo no estoy hablando del cuerpo. Yo estoy hablando de qué? Del alma, de la fe. Amén. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie, por favor. ¿Ustedes creen en el poder de resurrección? ¿Ustedes lo dudan? ¿Quieren ver? Ahora, levántate. Está más tieso. No parece una magia, no, está muerto mismo. ¿Ese no dobla? ¿No se dobla? ¿No? Está tieso. Así está mucha gente, ¿no? ¿Ah? Tiene que ser así, ¿no? No, tiene otro aquí. Ahí. Voy a dejar así y quienes entran, vamos a ver si toman un susto, ¿no? Extiendan las manos aquí al difunto, por favor. Señor Jesús, queremos a través de este mensaje mostrar la autopsia de un joven caído, porque infelizmente muchos han caído, muchos se han apartado, muchos se han desanimado, pero la causa y la raíz del pecado es la pasión, es la carne, es la naturaleza humana no controlada, no sometida a tus voluntades, no sometida a lo que tú quieres, Señor. Pero estamos aquí porque no queremos alejarse de ti, no nos queremos apartar de ti, Señor. No queremos morir o perder nuestra fe. Así que te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que sabes las causas, tú que conoces los corazones, tú sondeas la mente y el corazón. Ven ahora a sondear, Señor. Ven ahora a liberar. Ven ahora a limpiar a cada uno de los que aquí están. Este hombre, esta mujer que está aquí, oh Padre, y quizá está a punto de salir de la fe, abandonar todo, salir del FJU e irse a este mundo perdido. Oh Dios, rescátalo ahora, Espíritu Santo. Habla, oh Dios, lo que yo no puedo hablar. Tócalo, Señor, para que se convenzan del pecado, de la justicia, del juicio, que se arrepientan y reciban una nueva vida y así vivan lo mejor que tienes para cada uno de nosotros. Entregamos a ti nuestra vida, nuestro corazón y este propósito, Padre, seguros de que nos estás cuidando y de que no permitirá que ninguno de nosotros seamos conducidos a la tentación, sino que nos librará de todos los males. En el nombre del Señor Jesús, y los que creen digan amén. Amén. Gracias a Dios.